Una vez que ya tengan su Database Community instalado o creado, hay ciertas consideraciones que tienen que tener en cuenta para que no tengan problemas en el uso de la herramienta, ¿ok? Una de ellas es que tu clúster solamente te va a durar por un periodo de horas. Entre 2 y 3 horas tu clúster te va a servir para que tú puedas trabajar, ¿ok? Por ejemplo, este clúster que yo he tenido creado y encendido por 2 horas o 3 horas, creo, después de ese intervalo de tiempo se apaga automáticamente. ¿Ok? Entonces, eso no quiere decir que cuando tu clúster se apague tú ya no puedas usar el Database Community. No. Lo que tú tendrías que hacer es venir aquí y crear otro cómputo. ¿Ok? Simplemente igual, seleccionamos el último LTS que ha liberado el Database y le damos crear compute. ¿Ok? Y ahí simplemente esperamos que este de aquí encienda. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con el clúster que ya estaba creado? Simplemente venimos aquí y lo eliminamos. ¿Ok? Le damos delete. ¿Ya? Ok, hay otras consideraciones que también deben tener en cuenta dentro del Database Community. Ok, una de ellas es que en la parte de catálogos, ustedes aquí van a poder ver las tablas que vayan creando en sus pruebas que van a hacer dentro de la herramienta. ¿Ok? Aquí van a tener todas las tablas que van a crear. Y obviamente en el WordPress van a tener la parte de su código, ¿no? Aquí simplemente van a crear un notebook y en este notebook es donde ustedes van a empezar a hacer su práctica, ¿no? Sus prácticas, sus desarrollos demos, ustedes usando Spark o, no sé, o Pandas, etcétera. ¿Ok? Pero aquí pueden trabajar y ya saben que tienen que apuntar hacia ese nuevo clúster que está encendiendo. ¿Ok? Ok, ahora, ¿cómo nosotros podemos crear tablas dentro del catálogo en Database? Ok, para eso nosotros lo primero es que tenemos que tener un clúster encendido, ok, para ejecutar el código. Lo segundo es que para poder ejecutar los DDLs o código SQL para poder crear tablas. Muy parecido a lo que hacemos en una base de datos. Aquí vamos a ejecutar código SQL para hacer creación de tablas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí le voy a poner DDL, crear mi primera tabla. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, obviamente en las celdas, yo no voy a ejecutar código Python en esta ocasión. Voy a darle preferencia a ejecutar código SQL. ¿Ok? Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar código SQL. ¿Ok? Miren, de acuerdo a lo siguiente. Voy a copiar y pegar un código SQL. ¿Ok? De esta estructura. Igual que en un SQL, ¿no? Crear, tabla, nombre de TikTok, first name, website, TS, salario, estos campos, ¿no? Entonces, una vez que yo ejecute este código, nosotros, antes de ejecutar este código, tenemos que ir aquí a la barra derecha y seleccionar un clúster que esté encendido. Entonces, seleccionamos aquí, ¿sí? Y luego simplemente venimos y ejecutamos este código. Vamos acá y le damos run cell. ¿Ok? Y aquí lo que va a pasar es que este código de aquí va a generar una tabla. ¿En dónde? En nuestro catálogo, aquí. Vamos a abrir este catálogo en otra pestaña. ¿Ok? Vamos a duplicar la pestaña. Un segundo. Ya. Y aquí vamos a dejar ahí y vamos a ver el catálogo. Ok, aquí en el catálogo, el Database Community te entrega un catálogo de nombre default. Ok, esto es como si fuera tu base de datos. Aquí en Database se le conoce como esquema. Ok, entonces aquí lo que nosotros deberíamos tener cuando se ejecute este código, deberíamos tener una tabla de nombre TikTok dentro de esta base de datos. Ok, vamos a esperar unos segundos. O acá hay otra aclaración. Cuando el clúster recién va a ejecutar su primer query o código que vaya a correr, siempre demora un poco en la primera ejecución. ¿Ok? Así que hay que tener un poco de paciencia. Entonces aquí lo está creando. Y miren, aquí en teoría ya creó, perdón, ya ejecutó el código y el código es crear una tabla. Entonces vamos a ir aquí a nuestro DDL, vamos a dar un refresh a la parte de catálogo, vamos a escoger la base de datos default y vamos a hacer clic a esta tabla que ya se creó, ¿no? Miren, que ha sido creado. Entonces aquí si le damos refresh, ¿ok? Lo que vamos a tener es la información de esa tabla que hemos creado. Miren.
y te dicen, oye, ¿sabes qué? Esta tabla ha sido creado con este esquema, ¿no? Esto de aquí es básicamente su estructura o su información de la tabla. Su nombre de columnas, tipo de datos y algún comentario que uno le pueda poner. ¿Ok? Ahora, obviamente, como aquí, si nosotros queremos insertar un nuevo registro, entonces simplemente tenemos que hacer un insert, ¿no? Muy parecido a lo que hacemos en una tabla, una base de datos tradicional, ¿no? Entonces aquí venimos y ejecutamos este código. Hacemos insert y ejecutamos el código, ¿ok? Aquí lo que va a pasar es que obviamente se va a agregar un registro a nuestra tabla de nombre TikTok. ¿En qué base de datos está este TikTok o en qué esquema está? Está en el esquema default, ¿no? Que ya viene precreado en nuestro Databricks Community. ¿Ok? Entonces, vamos a esperar que esté lleno de aquí, que se agregue el registro. Ya miren, aquí por ejemplo, en la parte de catálogos, nosotros, como ya podemos ver, vamos a encontrar toda la información de las tablas que vayamos a crear, ¿ok? Por ejemplo, no nos gusta el esquema default o la base de datos default. Queremos tener una base de datos propia, ¿no? De nosotros. Entonces simplemente venimos aquí y creamos crear esquema y le ponemos un nombre. No sé, le voy a poner esquema de community, ¿ok? Así lo voy a poner. Entonces lo que vamos a tener aquí es que vamos a crear una base de datos de nombre community. Aquí el nombre puede ser esquema o database, ¿ok? Es indiferente. Entonces si yo ejecuto, por ejemplo, crear database, ¿ok? Simplemente vamos a ir a nuestros catálogos. Aquí ya, por ejemplo, ya ejecutó, ya creó esa base de datos. Y miren, aquí tenemos nuestra base de datos community, ¿ok? Entonces simplemente aquí lo que tenemos que hacer a partir de ahora, por ejemplo, es agregarle tablas, ¿no? Entonces muy parecido a lo que hacemos aquí en la segunda línea, ¿no? Entonces, aquí hemos creado una tabla de nombre de TikTok, pero como no le pusimos a qué base de datos queremos que escriba, entonces esto de aquí va a ir a la base de datos que es de nombre default, ¿no? Entonces, si yo quiero que vaya a mi base de datos community, entonces acá simplemente escribiría community, ¿no? ¿Ok? De esta forma. Entonces, vuelvo a ejecutar el código, ¿ok? Y lo que va a pasar ahora es que me va a crear una tabla de nombre TikTok, pero en mi base de datos community. Vamos a ir acá, vamos a buscar esa tabla y miren, aquí aparece nuestra nueva tabla, ¿no? TikTok, dentro de la base de datos de Community. Ahora, de la misma forma, si yo quiero hacer un insert, vamos a validar acá que está la tabla. Vamos a hacer un insert, entonces simplemente de la misma forma, antes de TikTok, le ponemos Community, la base de datos al cual nosotros queremos escribir o insertar este registro, ¿no? Ejecutamos este código, ¿ok? Y miren, lo que va a pasar es que se va a insertar un registro en esa tabla, ¿no? Venimos acá, ¿ok? Y ahí está el registro. Esto está en la base de datos community o en el esquema community en la tabla TikTok, ¿ok? Ahora, esto es una forma de crear tablas dentro de nuestros catálogos, ¿ok? En general, dentro de Databricks Community, así sea Enterprise o Community, vamos a tener un apartado que se va a llamar catálogo. Y aquí nosotros vamos a gestionar todo nuestro Data Lake, nuestro Lakehouse de información, ¿ok? Entonces, el Databricks Community, en resumen, nos va a ayudar para hacer estas primeras pruebas, para interactuar con la herramienta, ¿ok? Entonces, esto es una forma de crear tablas. Hay otra forma de crear tablas con Spark que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, para cerrar, ustedes pueden ejecutar days, pueden hacer un select acá directamente, por ejemplo, para que vean la tabla. Miren, simplemente hacen un select como si estuvieran en una base de datos normal. Vemos aquí y miren, aquí estaría mi información, ¿no? ¿Ok? Entonces recuerden que esta tabla de aquí en el catálogo, la información del catálogo solo va a estar viva o presente hasta que el clúster esté encendida o funcional, ¿ok? Una vez que el clúster se apague, después de 2 horas o 3 horas, llegue a su tope o a su límite en el Databricks Community, ya no vamos a poder ver esta información, ¿ok? Entonces vamos a tener que hacer todo el proceso de volver a crear todo esto de aquí, ¿ok? Y obviamente sobre otro clúster, sobre un clúster nuevo. Sí, entonces esto es como para que vayan conociendo un poco más de la plataforma, ¿ok? Gracias.